sea cual fuere la pureza de los sentimientos de quien concibió el proyecto, sea cual fuere su patriotismo, nos vemos forzados a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué desea hacer con ese ejército central que se compondría de 88.000 hombres y las 44 municipalidades enviaran 2 voluntarios armados cada una? ¿Qué objeto tiene ese pedido? Sobre todo si es cierto que gran número de departamentos y comunas tienden al federalismo. ¿No sería proporcionarle los medios de introducir súbitamente en París un ejército federalizado, de sitiar la cuna de la libertad y ponerla a merced de los malvados, cuyos pérfidos proyectos no dejan de manifestarse desde hace algunos días? La Asamblea General ha pensado que debía igualmente llevar al seno del Comité de Bienestar Público a sus inquietudes a este respecto. La confianza que le merece la composición del comité asegura de antemano a la sección de piques que éste se ocupará sin descanso en la derogación del decreto relativo al ejército asalariado y que se opondrá vigorosamente, en nombre de todos los amigos de la libertad, de los verdaderos sectarios de la revolución, al establecimiento de toda guardia pretoriana, de todo ejército central, de toda corporación, en fin, que no sea la necesaria para completar los ejércitos destinados a combatir a los enemigos de afuera y a los rebeldes de adentro. Pasando luego a las disposiciones personales de las autoridades constituidas en París y en el Ministerio de Guerra, la Asamblea General de la sección de piques ha dado testimonio de lo mucho que desea que el reclutamiento de los 1.800 hombres que acaban de requerirse para ir al departamento del Eure sea equipado, armado y organizado con la misma prisa que se ha empleado en la requisición. Ha visto con asombro que parecía haber cierto embarazo acerca de los medios para el armamento, mientras que en junio último el ayudante general Muller anunció al Consejo General de la Comuna que tenía a su disposición 6.000 fusiles para el ejército asalariado que se deseaba poner en pie en París. La Asamblea General no teme en modo alguno que se le objete que los fusiles no se hallan en buen estado. Esta respuesta solo podría ser sospechosa en boca de quien quiera que osara permitírsela, puesto que hace más de un mes que la sección de piques solicitó en diferentes ocasiones que los fusiles fueran distribuidos, en el estado en que estuviesen, a las secciones, las cuales se encargarían de repararlos. Está convencida de que el reclutamiento de los 1.800 hombres no tiene un destino secreto y de que la única tarea que deben llenar estos es trasladarse al departamento del Eure. A este respecto, la sección de piques declara formalmente que solo ha deseado proveer un contingente para el departamento del Eure, que llama en su socorro a los patriotas de París. Declara que no permitiría que los 26 hombres que ha ubicado en el reclutamiento formaran parte de corporación alguna en el departamento de París, y que si dentro de unos pocos días los 1.800 hombres no estuviesen marchando a su destino, licenciaría a sus 26 hombres y les ordenaría regresar a su hogar, para que cooperaran con ella, colectiva e indivisiblemente, en todas las medidas que exige el bienestar público. La Asamblea General ha considerado enseguida que la patria en peligro le imponía la ley de prestar una de sus piezas de artillería para hacerla marchar contra los fascinerosos que componen el ejército de bandidos y fanáticos de la bandea, pero al mismo tiempo ha expuesto que el reemplazo de esa pieza era urgente, en atención a que pertenece a la guardia de la fábrica de asignados, de la casa del ministro de Justicia, de la del ministro de Contribuciones, de la del ministro de Liquidación Nacional y, a 2 pasos de estas, del departamento de París. El Consejo General de la Comuna comprendió la importancia de tales observaciones y decidió que la primera pieza eximida fuera remitida a la sección de piques. El ministro de Guerra anunció iguales disposiciones. Varias secciones ya han obtenido su reemplazo, y no obstante la sección de piques todavía no ha logrado las diligencias que ha hecho en este sentido. Con arreglo a todas estas consideraciones, la Asamblea General de la sección de piques ha designado a los ciudadanos de Amilot y Beljambe a los efectos de llevar la presente resolución ante el Comité de Bienestar Público de la Convención Nacional, el Consejo General de la Comuna y el Ministro de Guerra, y les ordena, 1. Solicitar ante el Comité de Bienestar Público de la Convención Nacional la pronta derogación del decreto atinente al ejército asalariado de 6.000 hombres en París, y suscitar su vigilancia contra todo proyecto de guardia pretoriana, de ejército central y, por fin, de todo tipo de corporación en París que no sea votada por la gran mayoría de las secciones de esta ciudad. 2. Solicitar ante el Consejo General de la Comuna el pronto equipamiento, armamento y partida de los 1.800 hombres requeridos para el departamento del Eure. 3.
Solicitar ante el Consejo General de la Comuna y el Ministro de Guerra la distribución entre las 48 secciones de París de los 6.000 fusiles que el ayudante general Muller anunció tener a su disposición para el ejército asalariado, y pedir en todos los casos que el Ministro de Guerra restituya a la sección de piques los 580 fusiles que ésta ha suministrado en ocasión de las diferentes levas efectuadas hasta hoy, y ello en cualquier estado en que estén, visto que ella se encargará de hacerlo reparar cuanto antes. 4. Pedir al ministro de Guerra una orden para que dentro de 24 horas se restituya a la sección de piques la pieza de artillería que ésta suministró para la bandea. 5. Invocar la vigilancia del Consejo General de la Comuna para las distintas disposiciones de seguridad general que pudieran necesitar los detalles contenidos en esta resolución. 6. La Asamblea General resuelve, además, que la presente resolución sea enviada a las 47 secciones, a fin de invitarlas a concurrir, juntamente con la sección de piques, a la elección de los medios aptos para mantener en París la unión y la fraternidad, y para resguardar la indivisibilidad de la República. Pirón presidente, Girard vicepresidente, Artaud, Sade, Clavier secretarios, la sección de piques a sus hermanos y amigos de la Sociedad de la Libertad y la Igualdad, en Saintes, departamento de la Charente Inferior, republicanos. La sección de piques ha recibido con el más vivo reconocimiento vuestro memorial del 3 de este mes y ha ordenado, en medio de los aplausos unánimes, que se haga mención cívica de él en los expedientes de sus sesiones. Sí, hermanos y amigos, una vez más hemos restituido la libertad en su trono. Si alguna vez los tiranos lograran arrancarla de él, sería porque ya no habría un solo parisiense en el territorio francés. No nos faltaba más que elevar un templo en el que esta divinidad pudiera recibir en común vuestras ofrendas y las nuestras. Este templo debía ser el edificio de una república una e indivisible. Al fin nuestros votos han llegado a la cumbre de esa santa montaña, donde residen los oráculos que debían promulgarla, y muy pronto una constitución bienhechora va a hacer que la verdadera felicidad suceda a nuestras angustias, las angustias de la miseria y de la esclavitud que hacían la desdicha de nuestros días y de los vuestros. El yugo de los males bajo el cual los franceses se veían forzados a inclinar su altiva frente ha desarrollado en estos la energía republicana que hoy hace temblar a los reyes. Y lo prometemos, bravos amigos, lo prometemos a todos nuestros hermanos de Francia íntegra, los hombres del 14 de julio, del 10 de agosto y del 31 de mayo permanecerán de pie hasta que esta gran familia republicana que acabamos de organizar guste por fin las delicias del nuevo régimen, por el que hacía tanto tiempo que suspirábamos. Se acerca el día, que será eternamente memorable, en que los representantes de todos los departamentos vendrán a prosternarse con nosotros a los pies del altar de la patria y jurar ante él vivir libres o morir. Que ese día augusto consagre también el término de nuestras disensiones, que nuestros pensamientos, nuestras almas y nuestros corazones sean solamente uno, que la unidad de la República sea la unidad de nuestra dicha, y que nuestra dicha se haga sentir, de ser posible, en todos los pueblos de la tierra. Reciban por anticipado, hermanos y amigos, el fraternal abrazo con que los aguardamos para el 10 de agosto y que los parisienses, sus fieles amigos, sus fieles camaradas, habrán de renovarles en medio de las más tiernas muestras de amistad. Pirón presidente, Girard vicepresidente, Artaud, Sade, Clavier secretarios. Discurso pronunciado en la fiesta asignada por la sección de piques a los manes de Marat y de Le Pelletier, por Sade, ciudadano de esta sección y miembro de la Sociedad Popular. Ciudadanos, el deber más caro a los corazones verdaderamente republicanos es el reconocimiento debido a los grandes hombres. De la efusión de ese acto sagrado nacen todas las virtudes necesarias para el mantenimiento y la gloria del Estado. Los hombres aman la alabanza, y toda nación que no se le escatime al mérito siempre encontrará en su seno hombres ansiosos de hacerse dignos de ella. Demasiado avarros con estos nobles tributos, los romanos exigían, mediante una ley severa, un largo intervalo entre la muerte del hombre célebre y su panegírico. No imitemos este rigor, que quitará ardor a nuestras virtudes. Jamás ahoguemos un entusiasmo cuyos inconvenientes son mediocres y cuyos frutos son tan necesarios. Franceses, honrad, admirad siempre a vuestros grandes hombres, esta preciosa efervescencia los multiplicará entre vosotros. Y si alguna vez la posteridad os acusara de algún error, ¿no tendríais como excusa vuestra sensibilidad? Marat, Le Pelletier. Quienes os celebran en este instante están a salvo de tales temores,
Y la voz de los siglos venideros vendrá a sumarse a los homenajes que hoy rinde esta generación en flor. Sublimes mártires de la libertad, ya estáis ubicados en el templo de la memoria. Desde ahí, siempre venerados por los humanos, os cerneréis por sobre estos como los astros bienhechores que los alumbraban y que, igualmente útiles a los hombres. Si en unos se halla la fuente de todos los tesoros de la vida, en otros también se encuentra el feliz modelo de todas las virtudes. Asombroso capricho del destino. Marat, desde el fondo de este antro oscuro tu ardiente patriotismo combatía a los tiranos con tanto ardor, que el genio de Francia ya señalaba en ese templo el sitio en el que hoy te veneramos. Se dice que el egoísmo es la base primera de todas las acciones humanas, no hay una sola de estas, se asegura, que no tenga el interés personal como primer motivo, y los terribles detractores de todas las cosas bellas, apoyándose en esa cruel opinión, reducen su mérito a la nada. Oh, Marat, ¿de qué modo tus sublimes acciones te sustraen a esa ley general? ¿Qué motivo de personal interés te alejaba del comercio de los hombres, te privaba de todas las dulzuras de la vida, te relegaba vivo a una especie de tumba? ¿Qué otro motivo sino el de esclarecer a tus semejantes y asegurar la dicha de tus hermanas? ¿Quién te dio el valor de desafiarlo todo, hasta ejércitos contra ti dirigidos, si no fue el desinterés más cabal, el más puro amor al pueblo, el civismo más ardiente cuyo ejemplo todavía vemos? Escévola, Bruto, vuestro único mérito fue armaros un momento para poner fin a los días de un tirano, vuestro patriotismo brilló cuando mucho, una hora. Pero tú, ¿qué camino tan difícil hiciste la carrera del hombre libre, y cuántas espinas estorbaron tu rumbo antes de alcanzar el fin? Nos hablabas de la libertad en medio de los tiranos, pocas eran aún las hazañas en el nombre sagrado de esta diosa, a la que tú adorabas antes de que nosotros la conociésemos. Los puñales de Maquiavelo se blandían por todas partes sobre tu cabeza, sin que tu augusta frente se alterara. Escévola y Bruto amenazaron a sus tiranos, tu alma, mucho más grande, quiso inmolar a la vez a todos cuantos gravaban la tierra, y unos esclavos te acusaron de amar la sangre derramada. Hombre ilustre, era tu sangre la que querías derramar, y te mostrabas pródigo con ella solo por ahorrar la sangre de tu pueblo. Con tantos enemigos, como no ibas a sucumbir, señalaste a los traidores, y la traición te abatió. Sexo tímido y dulce, ¿cómo pudo ser que vuestras delicadas manos empuñaran el puñal que la seducción aguzó? Ah, vuestra celeridad en venir a arrojar flores sobre la tumba de este verdadero amigo del pueblo nos lleva a olvidar que el crimen encontró un brazo entre vosotras. Pero el bárbaro asesino de Marat, semejante a esos seres mixtos a los que no puede asignárseles sexo vomitados por el infierno para la desesperación de hombres y mujeres, no pertenece directamente a sexo alguno. Es necesario que un velo fúnebre recubra para siempre su memoria, sobre todo, que su efigie deje de sernos presentada, como con tanto atrevimiento aún se hace, bajo el emblema encantador de la belleza. Artistas, no seáis tan crédulos, destrozad, mudad enteramente, desfigura los rasgos de ese monstruo, o no lo ofrezcáis a nuestros ojos sin en medio de las furias del Averno. Almas dulces y sensibles. Le Pelletier, que tus virtudes vengan por un instante a endulzar las ideas que han agriado esta pintura. Si tus venturosos principios sobre la educación nacional suceden algún día los crímenes que hoy nos aquejan, entonces nuestra historia no se marchitará. Amigo de la infancia, amigo de los hombres, cuánto me place seguirte en los momentos en que tu vida política se consagra íntegra al sublime personaje de representante del pueblo. Tus primeras opiniones tendieron a asegurarnos esta preciosa libertad de prensa sin la cual no hay libertad sobre la tierra. Despreciando el falso brillo de la jerarquía social en la que prejuicios absurdos y quiméricos te situaban, creíste, y así lo publicaste, que si pueden haber diferencias entre los hombres, solamente a la virtud y al talento incumbe establecerlas. Enemigo acérrimo de los tiranos, valientemente aprobaste la muerte de quien había osado tramarla de todo un pueblo. Un fanático te abatió, y su daga homicida desgarró el corazón de todos. Sus remordimientos nos vengaron, se convirtió en su propio verdugo, no había sido lo bastante malvado. Y ahora no podemos inmolar tus manes. Ah, tu sentencia está en el corazón de todos los franceses. Conciudadanos, si hay entre vosotros algunos hombres que todavía no hayan sido penetrados por los sentimientos que el patriotismo debe a tales amigos de la libertad, que vuelvan un momento su atención hacia las palabras póstumas de Le Pelletier, y entonces,
embargados a la vez de amor y de veneración, experimentarán como nunca el odio debido a la memoria del parricida que pudo apagar una vida tan hermosa. Diosa única de los franceses, santa y divina libertad, permite que al pie de tus altares vertamos aún algunas lágrimas por la pérdida de tus dos amigos más leales. Déjanos enlazar cipreses con las guirnaldas de encina con que te circundamos. Estas lágrimas amargas purifican tu incienso sin extinguirlo. Son un homenaje más entre todos los homenajes que nuestro corazón te ofrece. Dejemos de llorar, ciudadanos. Estos hombres célebres respiran, nuestro patriotismo vuelve a darles vida, los siento en medio de nosotros. Los veo sonreír ante el culto que nuestro civismo les rinde. Los oigo anunciar la aurora de los días serenos y tranquilos en que París, soberbio como jamás lo fue la antigua Roma, habrá de convertirse en el asilo de los talentos, en el espanto de los déspotas, en el templo de las artes, en la patria de todos los hombres libres. De un extremo al otro de la tierra, todas las naciones aspirarán al honor de ser aliados del pueblo francés. Reemplazaremos el veleidoso mérito de ofrecer a los extranjeros no más que nuestras modas y costumbres, leyes, ejemplos, virtudes. Hombres será lo que daremos a la tierra asombrada. Y si acaso alguna vez el mundo trastornado, cediendo a las imperiosas leyes que lo mueven, llegara a desplomarse, a volverse caos, la diosa inmortal que incensamos, anhelosa de mostrar a las razas futuras el globo donde vivió el pueblo que mejor supo servirla, solo Francia señalará ante los hombres nuevos que la naturaleza habrá vuelto a crear. Sade, redactor. La Asamblea General de la sección de Piques aplaude los principios y la energía del anterior discurso y resuelve su impresión y su envío a la Convención Nacional, a todos los departamentos, a los ejércitos, a las autoridades constituidas de París, a las otras 47 secciones y a las sociedades populares. Resuelto en Asamblea General, hoy, 29 de septiembre de 1793, año 2 de la República Francesa, una e indivisible. Vincent Presidente Girard, Mangin, París, Secretarios, petición de la sección de Piques a los representantes del pueblo francés, legisladores. El reino de la filosofía llega por fin para no nadar al de la impostura, por fin el hombre se esclarece, y mientras con una mano destruye los frívolos monigotes de una religión absurda, con la otra alza un altar a la divinidad más cara a su corazón. La razón reemplaza a María en nuestros templos, y el incienso que ardía a los pies de una mujer adúltera solo se quemará a las plantas de la diosa que destrozó nuestras cadenas. Legisladores, no nos ceguemos. Esta rápida marcha es obra de nuestras costumbres republicanas antes de que del progreso de nuestra razón, y a la energía de nuestro gobierno debemos su vigoroso impulso. Hace ya mucho que el filósofo se reía en secreto de las ridiculeces del catolicismo, pero cuando se atrevía a levantar su voz, rápidamente el despotismo ministerial sabía reducirlo al silencio en los calabozos de la Bastilla. Claro, como iba la tiranía a dejar de apuntalar la superstición. Amamantadas ambas en la misma cuna, ambas hijas del fanatismo, servidas ambas por esos seres inútiles que en el templo se llaman sacerdotes y monarcas en el trono, una y otro debían tener las mismas bases y protegerse mutuamente. Solo el gobierno republicano podía, al quebrantar el cetro, aniquilar a la vez una religión sanguinaria que con sus santos puñales degolló a tantos hombres en nombre de Dios, al que únicamente admitía para servir las pasiones de sus impuros prosélitos. No hay duda de que con nuevas costumbres debíamos adoptar un culto nuevo y el de un judío esclavo de los romanos no podía convenir a los hijos de Cébola. Legisladores, la ruta está trazada, recorrámosla con paso firme. Y seamos, sobre todo, consecuentes. Enviemos a la cortesana de Galilea a descansar del trabajo que se tomó de hacernos creer, durante 18 siglos, que una mujer puede parir sin dejar de ser virgen. Despidamos también a todos sus acólitos. En el templo de la razón ya no podemos seguir reverenciando a los Sulpicios o a los Pablos, a las Magdalenas o a las Catalinas. Que los preciosos monumentos mancillados por la mentira sean inmediatamente destinados a empleos de una mayor majestuosidad. Adoremos a las virtudes en donde reverenciábamos quimeras. Que el emblema de una virtud moral sea ubicado en cada iglesia, en el mismo altar donde inútiles votos se les ofrecían a unos fantasmas. Que ese expresivo emblema nos abrace el corazón y nos haga pasar, incesantemente, de la idolatría a la sabiduría, de la devoción filial, la grandeza de alma, la valentía, la igualdad, la buena fe, el amor a la patria, la inclinación al bien, etc.,
que todas estas virtudes, digo, implantadas en nuestros antiguos templos, se conviertan en los objetos únicos de nuestros homenajes. Adorándolas, aprenderemos a observarlas y a imitarlas. De los altares en donde las elevaremos pasarán a nuestra alma, y la moral, esa base sagrada de todas nuestras convenciones sociales, ese órgano precioso que la naturaleza siempre dispone en el corazón del hombre al darle vida, la moral, ese vínculo tan necesario de todos los pactos, de todos los gobiernos tanto tiempo oscurecida por la superstición, de la que es implacable enemiga, siempre gracias a esos medios en acción ante nuestros ojos, y que componen nuestros primeros deberes, contribuirá a la felicidad general, al fortalecimiento de la República. Si el hombre moral es el hombre de la naturaleza, y si, por otra parte, el gobierno republicano es el gobierno natural, es preciso que mediante un necesario encadenamiento las virtudes morales se conviertan en las energías del carácter de un republicano. Y para imbuirnos de esas virtudes, consintamos, legisladores, en ofrecerles un culto. Que una vez cada 10 días la tribuna de los templos, abiertos en esa ocasión a la multitud, retumbe con los elogios a los ciudadanos que mejor la hayan servido, que en honor a esa virtud se canten himnos, que el incienso arda al pie de los altares que se le hayan erigido, que cada ciudadano, al salir de esas ceremonias tan dignas de un gobierno como el nuestro, se sienta presuroso por practicar la virtud que acaba de celebrar y haga que su esposa y sus hijos sientan la dicha y la utilidad de ella. Así el hombre se purificará, así su alma, abierta a la verdad, se alimentará de virtudes en el mismo sitio a donde solo iba a beber los vicios con que antes lo envenenaba el charlatanismo de la religión. Entonces la prosperidad general, resultado cierto de la felicidad del individuo, se extenderá hasta las regiones más apartadas del universo, y la horrenda hidra de la superstición ultramontana, perseguida por las antorchas en haz de la razón y la virtud, ya no tendrá otro asilo que las repugnantes guaridas de la aristocracia expirante. Irá a morir junto a esta, desesperada al sentir que por fin triunfa en la tierra la filosofía. Sade, redactor extracto de los registros de las deliberaciones de la Asamblea General de la Sección de Piques. La Asamblea General de la Sección de Piques aprueba y adopta los principios contenidos en la anterior petición y resuelve, por unanimidad, su impresión en el número de 1000 ejemplares y su presentación a la Convención Nacional, la cual, habiendo atendido su lectura en la sesión del 25 de Brumario por la mañana, la honró con mención honorable, con su inserción en el boletín y con su remisión al Comité de Instrucción Pública. La Asamblea General de la Sección de Piques ha designado comisarios, con el objeto de presentar la anterior petición, a los ciudadanos: Vincent, presidente de la Asamblea; Beck, Sanet, Visoir, Gerard, Guillemard y Sade, redactor. Hoy, quinto día de la 3 década del 29 mes del 2. Año de la República Francesa, única e indivisible. Vincent, presidente; Artaud y Boguet, secretarios; Carta Labate Amblet. Sí, mi querido buen amigo, sí. No importa lo que usted pudiera decir al respecto, hay en su crítica más complacencia que verdad. Ha tomado usted sus colores de una paleta salpicada de hiel, como iban los tintes a dejar de ser duros. Yo quizás habría preferido de su parte más verdad y menos condescendencia. Pero soy un desdichado, mis enemigos triunfan, y hay que sacrificarse en sus altares. Por poca que sea la importancia que atribuyo a esa miseria, es tanta la que asigno a la crítica de usted, que me permitirá, se lo ruego, 2 palabras de discusión acerca de sus observaciones. Voy a seguirlo término por término, dejando a un lado las correcciones introducidas. No puedo sino darle las gracias por aquellas, pero en cuanto a estas, no me resuelvo a aceptarlas, porque todo cuanto he creído poder deducir de ellas es amargura y complacencia para con ciertas personas a las que la índole de mi trabajo desespera y con las cuales nada, en razón de esto, me vinculará en lo que me queda de vida. Tan grande es mi deseo de complacerlas. No puedo decir, hablando de Pedro el Ermitaño, que es el personaje más singular, no es el más singular de la Jerusalén. Reinaldo y Armida son, por cierto, tan singulares como él. De modo, pues, que debo decir tal cual he dicho, uno de los personajes más singulares del Tasso. En poesía se emplea a diario el lenguaje de la pintura. Las musas son hermanas, nada hay tan vecino como sus dependencias. Homero y Miguel Ángel fueron llamados los pintores de la naturaleza. Uno nos la da en hermosos versos, el otro nos la ofrece en la fina mezcla de sus colores, pero ella es la norma de ambos, y ambos pueden,
pues, tener la misma lengua. Todas las épocas se componen, claro está, de varias escenas líricas que forman actos. No por ello es menos cierto que se ha convenido en dar el nombre de ópera a un pequeño drama, ora en prosa, ora en verso, compuesto por uno o dos personajes cuyo diálogo recitado, y no cantado, es cortado por retornelos. También se las llama melodramas, lo cual usted lo sabe mejor que yo significa, si traducimos la primera palabra griega, drama en música. El señor de la arpa se opone firmemente a la novedad, y de una de estas obras nuevas, que él critica de manera ofensiva, he tomado las voces perverso y monstruoso, de las que él se vale para denigrarlas. Y si las cito en bastardilla es solo para hacer ver su ridiculez. Pero no me convenía mencionarlo al hacer del pequeño poema el uso propuesto. Sé que Esteria y Talía se representan sin música, pero también sé que la escena lírica de Pigmalión, de Rousseau, se la ejecuta con la música más bella y excelsa, y la obrilla a que me refiero debería estar dentro de ese género. Espero que un día la esté. Nada sino lo verdadero es bello, solo lo verdadero es amable. ¿Acaso esta máxima no le recuerda a la presidenta de Montreuil? Entonces yo diría que está en furiosa contradicción consigo misma. No tengo el tazo ante mi vista, pero creo estar seguro de haber seguido palabra por palabra la situación, y estoy seguro, además, de que el cuerpo es depositado muy cerca de Tancredo. Por lo demás, lo único que hay que cambiar es una situación teatral, solo hay que poner a Clorinda sobre el banco de césped y a Tancredo en su tienda. Todo está en su lugar y esto no le hace cambiar a mi escena un solo hemistiquio. Todos los reproches que se formula Tancredo, de ser el más criminal de los hombres, de ser oprobioso para con la naturaleza íntegra, se hallan, término medio, en el tazo. Yo no he agregado una sola palabra. De esto estoy completamente seguro. Verifíquelo, si quiere, en el canto 12. Tampoco puedo, por consiguiente, suprimir palabra alguna. Indignamente perjuro es malo, se lo admito. Pero si usted supiera que antes de permitírselo cambié quizás 15 veces ese verso, y que he llegado al extremo de creer que resulta imposible escribirlo de otro modo, si usted quisiera reconocer conmigo, a este respecto, que desde Jean de Meun hasta de la Harpe hay en poesía 30 o 40 millones de versos escritos solo por la necesidad de la rima, si quisiera, repito, hacer esta reflexión con un poco de indulgencia, entonces me perdonaría mi tan detestable e indignamente perjuro, que al mismo diablo le encomiendo escribir mejor. No puedo, por lo demás, pasar con tanta ligereza como usted, condenando el monólogo de Tancredo, y encuentro que ilusión fatal. Me embriagáis solo para castigarme mejor con vuestro signo. Solo para atormentarme con más furia fingís ofrendarla a mi idolatría. Y luego os disipáis, no bien la dicha pudo nacer, por un momento, de vuestro tenebroso error son y serán hermosos versos aquí y en todas partes, y versos de ningún modo prosaicos. Usted reprueba estos, la muerte, al marchitar una beldad tan pura, habría temido ultrajar las leyes de natura. Tengo la desgracia de creer que es uno de los pensamientos menos malos que se me han escapado en mi vida. La primera ley de la naturaleza fue hacerla bella, y fue tan fuerte, tan necesaria esa ley, que la muerte misma, que todo lo destruye, que no respeta nada, no pudo vencerla. La muerte, al marchitar una beldad tan pura, habría temido, esto es, no se habría atrevido a ultrajar las leyes de la naturaleza. ¿Y no es hermoso este pensamiento? Oh, Pegaso, tú, de quien apenas soy un triste estiércol, inspírame siempre con esa fuerza y no desesperaré de hallarme un día, con peluca y encuadernado, en un buen sillón junto al divino la arpa y compañía. Creía que rigidez era sinónimo de rigor, y algo creía, entender en cuanto a palabras de esta índole, por lo mismo que hace tanto tiempo que son para mí palabras de arte. Me equivocaba, puesto que usted me lo dice. Querido amigo, le creo, y en su lugar he puesto severidad. ¿Lo aprueba? Pero no aprueba sombrío y dulce. Sin embargo, nada más dulce y al mismo tiempo más sombrío que una hermosa noche de verano. De manera que, con el deseo de alcanzar esa sublime comparación, tomada del tazo, creí poder lograrlo con los epítetos sombrío y dulce. ¿A usted no le parece bien? Luego, he puesto puro en lugar de dulce, pero esto es una reiteración. No tengo, sin embargo, otra palabra. Reprueba usted el retrato que añado y que a mí, pese a todo me parece correcto, nada puede alterar a mi adorable amante,
y la viril fiereza de esa alma ardiente en su frente radiante donde el valor impera aún se mezcla con los rasgos de una tierna languidez. Nada discordante veo en él, y la calma dulce y pura o sombría que precede, muy bien puede armonizar, a mi entender, con ello. Hay que ser complaciente y dejarse llevar por las circunstancias. Todo amante siempre lisonjea, siempre halaga, pues bien, como exagera, puede ser inconsecuente. En cuanto a mí, demasiado bien sé que existe en este mundo una mujer a la que en otros tiempos ensalcé solo porque el amor me cegaba y que hoy por hoy no obtendría de mí, se lo juro, el más ínfimo elogio. Nada enfría tanto como el goce. ¿Y la Bastilla? Dice usted que hay versos en los que la medida falla. Oh, mi querido amigo, no me diga eso. Es aspecto que incumbe a mi organización, no a mi talento, de manera que puedo quedarme tranquilo. Me sería físicamente imposible pronunciar y hasta oír pronunciar un verso fallido. ¿Con qué juzgue usted si puedo ser capaz de escribirlo? ¿Quiere hacer un lindo negocito conmigo? Deme entonces un escudo por cada verso correcto, y yo le daré 1000 luises por cada verso fallido. ¿Acepta? El único que puede resultar engorroso es, si tú me reunirates joyas eternas no tengo ante mi vista mis principios, pero creo estar seguro de que todos ellos concuerdan en decir que joye, boye, croye, troye, etc., solo tienen 2 sílabas al final del verso y una sola, siempre, dentro del verso. Puedo, por lo demás, equivocarme. Si no se divirtieran en arrebatarme cada 6 meses, tan pronto mis libros, tan pronto mis papeles, no cometería semejantes faltas, y al menos podría aprovechar algo. Pero resulta mucho más lindo embrutecerme, tenerme permanentemente inactivo y hacerme perder el tiempo, todo mi tiempo. Hay en ello un espíritu de necedad, y ninguna otra cosa. Igualmente imposible me es aceptarle que mis versos son prosaicos, y me atrevo a decir que el papel del solitario es, del principio al fin, de una fuerza muy grande. Por lo demás, mi querido amigo, me resulta absolutamente imposible resistirme a mi ingenio, pese a mí mismo, me arrastra en su carrera, y nada me desviará, hágase lo que se hiciere. Conservo en mi carpeta más obras que las que han escrito muchos de los autores hoy ponderados, y borradores para más del doble de lo que llevo hecho. Si no se me hubiera forzado al descanso, al salir de prisión tendría listas 15 comedias. Pero les ha parecido más bonito contrariarme, el porvenir, solo él, les probará a mis verdugos si se engañaban o si tenían razón. Para mí sería indudablemente un gran placer ver representar mis obras en París, de lograrlo, el buen concepto que ello me reportaría llevaría quizás a olvidar las locuras de mi juventud y me rehabilitaría en algún sentido. Lo cual requeriría la mayor parte de mi tiempo y me apartaría en absoluto de todo lo demás. Hasta me atrevo a decir que ese es el único medio, y su razón es física. Se necesita una fuerza superior para combatir a una fuerza poderosa. La señora presidenta de Montreuil no alcanza a ver esto por la sencilla razón de que se ocupa en verlo todo falso. Siempre está con miedo de que yo la ponga en una obra. Que se tranquilice, los calibanes hay que dejárselos a Shakespeare, en nuestro teatro no tienen éxito. Pero no importa, tiene miedo, y en consecuencia procura que yo me harte de mi talento. No lo conseguirá. Mi talento me es cada vez más caro desde que sé que a ella le disgusta. Si las circunstancias me alejan de París, hágase la voluntad de Dios. Todavía me quedan en Europa 4 cortes en las que mis obras son celebradas. Con toda seguridad iré a establecerme a una de ellas, y terminaré mis días apaciblemente, dichoso de no respirar ya más el mismo aire que respira el verdugo de mi vida. Usted me aconseja escribir esta historia, del mismo modo me lo han impedido, y ya no siento el mismo gusto. Por lo demás, la mejor historia suele no tener siquiera 200 lectores, y la más mezquina comedia siempre atrapa 4 o 5 mil espectadores. Perdón por una carta tan larga, pero como no le escribo muy a menudo, he querido resarcirme. Lo abrazo de todo corazón. 1000 y 1000 recuerdos a la señora de Saint-Germain. Cuadernos personales o notas literarias 1803-1804. 1. Las bestias feroces que me rodean, inventan cada día una humillación nueva, haciendo mi destino más atroz, infiltran gota a gota en mi corazón el veneno de la adversidad, cuentan mis suspiros con deleite y, antes de cebarse con mi sangre, se bañan con mis lágrimas. Palabras de Antonieta en la conserjería. 2. Las guerras de religión van a devastar a Europa una vez más. Boheman, jefe y agente de una nueva secta cristiana depurada, acaba de ser detenido en Suecia,
y entre sus papeles se han hallado los proyectos más desastrosos. Se dice que la secta, a la cual pertenecía, pretendía, nada menos, adueñarse de todos los potentados de Europa, así como de sus súbditos. En Arabia se erigen nuevos sectarios que quieren depurar la religión de Mahoma. En China, tienen lugar disturbios más espantosos aún, y siempre motivados por la religión, que desgarran el interior de este vasto imperio. Y el origen de todos los males siempre son los dioses. Geoffroy dice en alguna parte que nadie se atreve a alabar lo que puede haber salido de bueno de la pluma de un escritor obsceno, por temor a que, alabando lo bueno, se haga cómplice de lo malo. De lo que se deduce, según este razonamiento, que no había que aplaudir más la metromanía, porque su actor hizo la ode a Priape, ni Mérope, porque la Pusella surgió de la pluma de ese divino poeta. 4 de Tou, en su libro 52, cuenta que, al día siguiente de la noche de San Bartolomé, las mujeres de la corte de Catalina de Médici salieron del Louvre para ir a contemplar los cuerpos desnudos de los hugonotes asesinados y despojados junto a sus muros. Asimismo, el 10 de agosto, las mujeres de París fueron también a contemplar los cuerpos de los suizos esparcidos por las Tullerías. 5 Le Souvenir se debe titular, L'homme médanger de Auxoulami du Jour. 6 La estima que se debe a los escritores malditos sea el escritor a quien es imposible apreciar tras haberlo leído. Ante todo, hay que buscar al hombre honesto en el escritor. Esas son palabras que nos dirige el redactor del Journal desde Vance el 25 Mesidor año 11. ¿Es posible sostener semejante paradoja? El hombre que se atreve a decirnos una cosa parecida, ignora pues que el aprecio no es nada más que un sentimiento que depende solo de nuestro modo de pensar y que jamás apreciamos más que a quien lo comparte. ¿Acaso el hombre de letras debe halagar, por decreto, las opiniones de este o aquel? Mediante los órganos de su genio y de su corazón, debe escribir lo que uno y otro le dictan, haciendo abstracción de las opiniones individuales. A partir de este momento, ya no puede complacer a todo el mundo. Más bien habría que decir, maldito sea el escritor llano y vulgar que, sin pretender otra cosa que ensalzar las opiniones de moda, renuncia a la energía que ha recibido de la naturaleza, para no ofrecernos más que el incienso que quema con agrado a los pies del partido que domina. El desdichado, cautivando, subordinando así sus propias opiniones a las que están de moda, jamás tendría el coraje de sacar a su siglo del atolladero en el que, tan a menudo, lo meten las modas absurdas de la opinión. Fijaos el que tuvieron los escritores célebres del siglo XVIII, tan netamente designados por los imbéciles redactores de este periódico vendido al capuchinismo más infecto. Dejemos murmurar en paz a los tontos contra unos talentos que ellos no pueden tener. Es sabido que, en todos los tiempos, esta clase de escolares repugnantes tuvo la manía egoísta de rebajar a su nivel a aquellos hasta quienes le era imposible elevarse. El vicio de los espíritus mezquinos, según el amable autor de Enfants de la Valle, es odiar la superioridad a la que no pueden alcanzar. Hacen falta tipos originales así en el mundo, a ellos dirige a Gresset estos versos. Los necios están aquí abajo para nuestros menudos placeres. Esos bárbaros dicen que hay que buscar al hombre honesto en el escritor. Lo que yo quiero es que el escritor sea un hombre de genio, cualesquiera que puedan ser sus costumbres y su carácter, porque no es con él con quien deseo vivir, sino con sus obras, y lo único que necesito es que haya verdad en lo que me procura, lo demás es para la sociedad, y hace mucho tiempo que se sabe que el hombre de sociedad raramente es un buen escritor. Diderot, Rousseau y D'Alembert parecen poco menos que imbéciles en sociedad, y sus escritos serán siempre sublimes, a pesar de la torpeza de los señores de los debats. Por lo demás, está tan de moda pretender juzgar las costumbres de un escritor por sus escritos, esta falsa concepción encuentra hoy tantos partidarios, que casi nadie se atreve a poner a prueba una idea osada, si desgraciadamente, para colmo, a uno se le ocurre enunciar sus pensamientos sobre la religión, de ahí que la turba monacal os aplasta y no deja de haceros pasar por un hombre peligroso. Los sinvergüenzas, de estar en su mano, os quemarían como la Inquisición. Después de esto, cabe todavía sorprenderse de que, para hacerlos callar, difamen en el acto las costumbres de quienes no han tenido la bajeza de pensar como ellos. Por otra parte, esta injusticia no es nueva, sabemos que antiguamente existían personas bastante imbéciles, o por lo menos tan imbéciles como los Geoffroy y los Houdot de los debats, para pretender que el autor de la tragedia de Atre era un hombre malvado, porque llenó una copa con la sangre del hijo de Cheste.
7. Aprovechar la situación de una tempestad para obligar a vuestro héroe a refugiarse en una caverna, donde acaecen cosas absolutamente extraordinarias. 8. El hombre no puede comprender la eternidad de la materia porque su espíritu es finito, y es ese defecto de su espíritu lo que hizo que inventara dioses. Todo cuanto vemos ha existido desde siempre, pero los límites de nuestro espíritu nos impiden comprender esta gran verdad. Y a ellos se debe necesariamente la primera idea de un creador en una obra que nosotros creemos finita como nuestro espíritu. 9. Epitafio de D. A. F. Sade, arrestado bajo todos los regímenes. Transeúnte, arrodíllate para rezar por el hombre más desdichado. Nació en el siglo pasado y murió en el que vivimos. El despotismo con su espantosa frente nunca dejó de hacerle la guerra bajo los reyes. Este monstruo odioso se apoderó de su vida entera. Bajo el terror reaparece y pone a Sade al borde del abismo, bajo el consulado renace, Sade vuelve a ser su víctima. 10. Frase que debe colocarse en mis memorias: los entreactos de mi vida han sido demasiado largos. 11. Los padres de la Iglesia, Séneca, Juvenal, Tácito, Suetonio, Dion Casio, todos han pintado el vicio con los colores más vivos. 12. Es en la Menagiana de la Monoye donde se encuentran las anécdotas secretas de Priapo sobre Teodora. 13. Mi amiga, a propósito del Escrimes del Amor, decía que, en el fondo, algunas veces el teatro ofrecía rasgos igualmente espantosos, pero que la representación era menos peligrosa que la lectura en frío de esas mismas atrocidades, y que, en virtud de esta comparación, creía peligroso mi libro. Por lo demás, mi estilo le parecía simple, agradable y nada amanerado. 14. Bonito epígrafe, por guía tendré, cualquiera que sea mi pintura, dos únicos libros, Mi corazón y la naturaleza. Poesías de Clotilde de Surville, siglo XV. 15. Pasajes de la Biblia. Dios ordenó a las mujeres de los madianitas que se prostituyeran con su pueblo para perpetuarlo. Asimismo ordenó a Levita de Efraín que expusiera a su mujer a la prostitución con los jóvenes de Baal para preservar a su ministro de toda impureza. 16. En la nave de la Catedral de Chartres hay un laberinto en piedra negra y blanca, cuyo dibujo puede reproducirse para la realización de un lindo jardín en forma de laberinto. 17. Fui detenido el 15 de Ventoso en casa del señor Massé, donde me hallaba para unos asuntos referentes al Escrimes del Amor. Fui testigo del registro que se llevó a cabo en su casa. Cuando lo dieron por terminado, me mostraron una orden de comparecencia. Primero fui a la Rue des Trois Frères para ir a buscar las llaves de Saint-Ouen. Encontré a la señora Quesnet muy inquieta y excesivamente agitada. Prometió que no me abandonaría. Me llevaron a Saint-Ouen, donde se hizo un registro muy minucioso que obtuvo por todo resultado el secuestro de algunos panfletos, mis 3 cuadros y la tapicería de mi boudoir. De ahí, me llevaron a la prefectura, donde no logré que me dejasen ir a mi casa con un guardián, tal como pedía. Me tuvieron encerrado 2 días y 2 noches, aparte de otras atenciones y delicadezas. El 16 fui interrogado 2 veces por Motard, por la mañana, de 2 a 4, y por la tarde, de 8 a 10. Me remití en todo a la hoja que había preparado por la mañana allí mismo. Motard me interrogó por tercera vez el 18, me mostraron los manuscritos que habían cogido en casa de Massé, reconocidos de ellos, y en cuanto a los demás, dije lo que había dicho a propósito de Justine. El 7º día, la señora todavía no había podido verme. El 8º, me dejaron coger algunos papeles que necesitaba de mi carpeta, y me dijeron que el prefecto, no habiendo querido decidir nada con respecto a mi asunto, lo había vuelto a enviar al ministro de policía. La señora se presentó con B.L., pero no pude verlos. El 25, se me vino a decir y se me escribió que mi asunto terminaría al día siguiente. El 27, la señora me escribió aconsejándose que viera a un defensor. ¡Qué contrariedad! ¿Se puede actuar así con un hombre que sufre? El 28, vi al señor Jaillot, de Versalles, y, al 30, me hicieron salir del miserable cuarto para estar con los demás. El 5 de Germinal, volví a ser interrogado, me mostraron una carta que no reconocí. A la vuelta, abracé, de paso, a la señora. De modo que fui interrogado por 4ª vez, al cabo de 120 días. El 11, uno de los detenidos me previno que iba a ser transferido a Pelagia. Efectivamente eso tuvo lugar el 12. El 13, vi a la señora por primera vez en el locutorio de Pelagia, parecía como si temiera algunas confabulaciones por parte de mi familia.
Había obtenido el permiso para verme 3 veces por década. Observé muchas contradicciones en todo lo que decía, y, a partir de entonces, creí comprender que el sistema de las cifras volvía a emplearse en mi contra como en la Bastilla. 18 libros que deseo. Delfine, de Madame de Staël. Histoire naturelle de la femme, suivi d'un traité d'hygiène, por J. L. Moreau, 3 vol. In 8. Con 11 láminas, 20 Fraile Histoire des courtisanes de la Grèce. Memoires de Jeanne Vauvernier, Comtesse du Barry, con amplios detalles y su declaración entre las dos celosías, tras su condena, 4 vol. In 12, 7 fr. 50 cent. En Petit, librero en el Palais Royal, Lenormand, impresor de los debats, Rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois, la puerta cochera frente a la iglesia, en el primero por delante, n. 42. Poesías de Clotilde du Surville siglo XV, 1 vol. In 8, precio, 4 fr. En Lenormand. Voyage a Fall de Ceylan, Fight de 1791 a 1800, por Robert Percival, oficial inglés, 2 vol. In 8, 10 fr. Tableau historique et chronologique de la Revolution, desde el comienzo del reinado de Luis XVI hasta el advenimiento de Bonaparte, in 8 de 500 páginas, 3 fr. De l'energie de la matière et de son influence sur le système moral de l'univers, precio, 3 fr. 55 céntimos, en Didot, que des Augustins, n. 22. Vie privée des 12 Césars, in 8, con rostros en forma de medallas, en Garnery, Rue Serpente. Les dialogues de Vanini. Traité de la philosophie occulte, por Agrippa Suso Eubres en 3 vol. In 8, 1550. En Desraid, en la Rue Hautefeuille, junto a la de Saint-André des Arts, se encuentran los contes de Boccaccio, con 111 estampas, 10 vol. In 8, 12 fr, seguidos de los de la Reina Margarita, con 3 estampas, 8 vol. In 8, 9 Fray en Maradan, en la Rue de Saint-André des Arts, n. 16. Las obras de Radcliffe, 2 vol, precio, 26 fr, a saber, Le Château du Dolce, La Forêt, l'Italien, Julien. 19 Dumas, en el tomo I, página 254, dice, en la naturaleza hay una tendencia recíproca que invita a todas las moléculas de la materia a aproximarse y unirse. Por consiguiente, el movimiento es inherente a la materia y el supuesto motor inútil. 20 Suplemento a colocar en la página 30 del primer volumen de Los Crímenes del Amor. La ingeniosa novela de Celestine es la prueba de lo que acabamos de decir. Qué frialdad introducen los misteriosos acontecimientos que caracterizan dicha obra la necesidad en que se ha creído el autor de esclarecerlos en el desenlace. ¿No habríamos preferido que todo hubiera permanecido velado? Es pues necesario decirlo todo, en especial, cuando está permitido hacerlo todo. Si queréis divertirme con apariciones, dejadme creer en las apariciones. No temáis que vaya demasiado lejos, mi razón me lo impide, mas como sois vos quien la turbáis, no intentéis pues de ningún modo curarla. Dejadme sentir los dolores de mi herida, he logrado convertirlos en placeres para mí. Cuánta verdad, además, cuánta naturalidad en esta deliciosa composición. ¿Cómo conoce el autor el corazón humano y qué admirable uso hace de sus estudios sobre el hombre? Pues bien, he aquí otra de estas novelas en que la virtud perseguida por el crimen deja en parte triunfar a este último. ¿Qué lector se atreverá, sin embargo, a decir que con un desarrollo semejante que afortunadamente solo es censurado por los necios este libro no haya alcanzado el último objetivo del interés? Ah. Vosotros que, desprovistos de alma y de sensibilidad, criticáis fríamente los enérgicos cuadros de este género, vosotros que queréis volvernos a infundir principios que jamás fueron los del arte, habríais, pese a vuestras detestables reflexiones, decid, habríais derramado sobre la adorable heroína de esta novela las lágrimas que os arranca, pese a vosotros mismos, si la perspectiva de una felicidad eterna con Dormeville os hubiera impedido ver a la desdichada Celestine expirando sobre la tumba de la víctima de su delirio, con los labios pegados sobre el pecho sangriento de su infortunado esposo. 21 Nota referente a mi detención de la obra de Justine. Observé que la situación en la que me tenían y las farsas de las que era objeto me obligaban a confundir los acontecimientos verdaderos con los acontecimientos ocasionados por la imbécil maldad de los malvados que me guiaban, lo cual,
haciéndome insensible a los que eran tramados, me hacía a la vez insensible a los del destino o de la naturaleza, de modo que, por el interés de mi propio reposo, preferí no prestar fe a nada y desengañarme de todo. De donde se deducía la terrible y peligrosa situación de suponer que me habían engañado al anunciarme la verdad más funesta, antes que creer en esta verdad, en cuanto era para mí una ventaja relegarla al rango de las mentiras que multiplicaban para forzar o dar lugar a ciertas situaciones, y, en verdad, puede decirse que no había en el mundo nada más funesto para mi corazón, ni para mi carácter. Dirigían todo eso contra mi espíritu, estaban en un error, conociéndome como debían conocerme, cometían una necedad, porque debían saber perfectamente que tenía bastante fuerza y filosofía para estar por encima de estos absurdos. Pero el corazón se corrompía, el carácter se agriaba, efectos todos que habían de ser tan perniciosos como nocivos y que no ponían de manifiesto sino la estupidez más grave en estas guarnicionerías bien dignas de los torpes autómatas que las ponían en práctica o las aconsejaban. Qué funestos efectos no produjeron también en mí la negativa de varios libros buenos que yo pedía, así como los obstáculos que se me pusieron para componer buenas obras. Mas, ¿de qué no iban a ser capaces personas que, componiendo cifras y señales y enviándome bicetre, habían sacrificado mi honra y mi reputación? El sistema de señales y de cifras empleado por estos mezquinos sinvergüenzas tanto en la Bastilla como en mi última detención, seguía corriendo el grave peligro de que me acostumbrara a estar pendiente de los fantasmas favorables a mi esperanza, así como a las hipótesis que la alimentaban. Eso había impreso en mi espíritu el carácter sofístico que se reprocha en mis obras. Por último, cabe pensar aún, ¿cómo es posible ser a tal extremo inconsecuente como para afirmar que si he escrito Justine, fue en la Bastilla, y devolverme a una situación todavía peor que aquella en la que, según dicen, compuse mi obra? De ahí lo que demuestra de una manera invencible que todo lo que me ha concernido no ha sido más que el producto del fanatismo de los imbéciles devotos y de la grosera imbecilidad de sus cómplices. Oh, cuánta razón tenía Sófocles, cuando decía, un esposo, casi siempre halla su perdición en la mujer que toma, o en la familia con la que salía. Tras estas reflexiones, me creo obligado a añadir algunas sobre la obra de Justine, que someto a los estúpidos bárbaros que me han hecho encarcelar por este motivo. Bastaba un poco de sentido común, pero, ¿acaso tienen los carceleros? Para convencerse de que no soy ni podía ser el autor de dicho libro. Pero, desgraciadamente, me hallaba en manos de un tropel de imbéciles que solo saben ponerse rojos en lugar de reflexionar, sustituyendo así la filosofía por la mojigatería, y todo eso por la simple razón de que es mucho más fácil encerrar que reflexionar, y rezar a Dios que ser útil a los hombres. Para que se dé este último caso son necesarias algunas virtudes, mientras que en el primero basta hipocresía. Teniendo antecedentes de haber sido sospechoso de algunos desenfrenos de imaginación parecidos a los que se encuentran en Justine, pregunto si era posible creer que yo fuera a revelar en una obra escrita de mi puño y letra ciertas ignominias que, necesariamente, harían pensar de nuevo en mí. ¿Soy o no soy culpable de estas ignominias? No hay término medio. Si he podido cometerlas, con toda seguridad las enterraría en las tinieblas más espesas, y si tan solo se me considera sospechoso sin ser culpable de ello, puede ser verosímil que yo las divulgue, cuando esta extravagancia no lograría más que atraer todas las miradas sobre mí. Sería el colmo de la necedad, y odio demasiado a mis verdugos para tener con ellos esta afinidad. No obstante, existe un motivo más poderoso aún, que convencerá fácilmente, así lo espero, de que no puedo ser el autor de este libro. Que se lea atentamente, y se verá que, por una torpeza imperdonable, mediante un procedimiento bien hecho como ha ocurrido para confundir al autor con los sabios y con los locos, con los buenos y los malos, todos los personajes de esta novela están gangrenados de maldad. Sin embargo, yo soy filósofo, todos los que me conocen no dudan que haga alarde y profesión de ello. Y, puede admitirse siquiera un instante, a menos que se me crea loco, se puede, repito, suponer siquiera un minuto que yo vaya a podrir con atrocidades e imprecaciones el carácter del que más me honro. ¿Qué diríais de un hombre que fuera expresamente a mojar en el fango el traje que más le gustase y del que se sintiese más vanidoso? ¿Es lógica tal necedad? ¿Se ven cosas semejantes en mis otras obras? Al contrario, todos los malvados que yo describo son devotos, porque todos los devotos son malvados y todos los filósofos personas honestas.
porque la mayor parte de las personas honestas son filósofos. Permítaseme hacer solo una referencia a estas obras de las que hablo. Hay en Alinet Valcour una criatura más inteligente, más virtuosa y más fiel a sus deberes que Leonore. Y, no obstante, ¿existe alguien más filósofo que ella? Por otra parte, ¿existe en el mundo un devoto mayor que mi portugués? ¿Y, existe en el mundo mayor malvado? Todos mis caracteres tienen este cariz, jamás me he apartado de este principio. No obstante, repito que en Justine se ve todo lo contrario. Por consiguiente, no es cierto que Justine sea mía. Digo más, es imposible que lo sea. Eso es lo que acabo de demostrar. Agregaré aún una cosa más fuerte, no puede ser más curioso que toda la turba mojigata, todos los Geoffroy, los Genlis, los Legoupe, los Chateaubriand, los Laharpe, los Luce de Lancival, los Villeterque, que todos esos valientes agentes de la tonsura se hayan echado contra Justine, cuando este libro apoyaba sus teorías. Aunque hubieran pagado por tener una obra tan bien hecha como esta para denigrar a la filosofía, no lo habrían conseguido. Y juro por lo que más quiero en el mundo que jamás me perdonaría haber servido a unos individuos que desprecio tan prodigiosamente. Por consiguiente, se comete el mayor error del mundo atribuyéndome un libro. Un libro que va contra todos mis principios y del que todo prueba que no puedo ser autor, y más aún, haciendo tanto ruido por una obra que no es, tomándola por el lado bueno, más que el último exceso de una imaginación corrompida, de cuyos delirios se irrita imbécilmente a todas las cabezas exaltándosela así. Ofendido por esta acusación, acabo de escribir 2 obras de 4 volúmenes cada una, en las que he derribado, destruido e invertido de arriba abajo los insidiosos sofismas de Justine. Pero como ya arriba está escrito, según nuestro amigo Jacques el fatalista, que las personas de letras deben ser eternamente las víctimas de la necedad y de la estupidez, guardan mis obras, retardan su publicación, quizá incluso la impedirán mientras que se multiplica la de Justine. Bravo, amigos míos. Dejaríais de ser consecuentes si no os opusierais al bien y no favorecierais el mal. Hemos tenido ocasión de sublevarnos por lo contrario. Estaba escrito allá arriba que los abusos más violentos regirían siempre nuestra Francia y que tanto tiempo como su suelo existiera sobre el globo, se reconocería en él por sus abusos. 22. El colmo del dolor, a mi entender, es ser vencido por enemigos. Carta de Voltaire a Helvétius. 23. Proyecto de una novela en forma epistolar. Clemence, joven inocente, víctima de las trampas que se le tienden. Théodorine, mujer corrompida y que colabora en la perdición de Clemence. Delville, hombre inmoral que se entiende con Théodorine para la seducción de Clemence. M. de Gaucourt, hombre honesto e inteligente que combate los sistemas de Delville y se opone tanto como puede a las maldades de este joven. Madame de Roseville, mujer razonable y virtuosa, se entiende con M. de Gaucourt con el mismo objeto. Esbozo de la correspondencia de esta novela en forma epistolar. Clemence se confía a Théodorine, que a su vez la engaña, finge ser virtuosa ante ella y, mostrándose tal cual es a Delville, su antiguo amante, traiciona a cada momento a esta joven. M. de Gaucourt ha descubierto la funesta intriga y hace todo lo que puede para impedirla. Se entiende con Madame de Roseville con este objeto. Los acontecimientos inmorales se escribirán entre Delville y Théodorine, los consejos y las confidencias, ya sea de Clemence a Théodorine, ya sea de Clemence a Madame de Roseville, pues esta última es víctima del engaño de Théodorine. El desenlace será indicado por M. de Gaucourt a Madame de Roseville. Ambos se han conocido en casa de los padres de Clemence, pero han tenido escasas relaciones durante la acción. M. de Gaucourt, al final, explica a Madame de Roseville todas las desdichas de las que Clemence habrá sido víctima debido a las instigaciones de Delville y de Théodorine. Pero hace falta una intriga en todo eso, y no veo otra que la de dar un amante a Clemence, que Théodorine le arrebatará por maldad, mientras que, en el mismo principio, Delville tratará de conseguir a Clemence, y lo obtendrá con el fin de perderla. Ahora, lo que hace falta a estas atrocidades es un motivo, y no veo otro que el de hacer que Théodorine sea parienta de Clemence, cuya perdición o muerte la enriquecería pudiendo casarse con Delville, el cual no había jugado a ser el amante de Clemence más que para perderla y hacerla morir de amargura. Vestidos y edades de los personajes. Clemence, 16 años, hermosa, crédula, ingenua, franca y con aire de naturalidad. Su amante, 20 años, etc.
Está por crear. Teodorine, 32 años, mucho talento, mucha maldad, estilo paradójico, jugando con todas las virtudes, y sabiendo adornarse con ellas en el momento preciso. Del Ville, astuto, malvado, 35 años, con un espíritu semejante al de Teodorine, a la que sirve únicamente por espíritu de bellaquería. M. de Goncourt, filósofo, sensible, elocuente, muy prudente, con excelentes principios, 45 años. Madame de Roseville, 40 años, conserva su belleza, de costumbres y principios muy severos. Clemence debe ser huérfana y, por así decirlo, debe haber sido confiada a los cuidados de Teodorine, su tía, de modo que heredaría de ella si ésta muriera. Ella es su tía, su tutora, su carabina, etc., y abusa de todo ello para perder a la desdichada niña. 24. En cierta ocasión, reproché a mi amiga que olvidara mis gustos con respecto a algo que me ofrecía y no me gustaba. Cometéis un error, me dijo, al reprocharme que olvido vuestros gustos. Lo que es absolutamente seguro, es que jamás olvidaré el que vos tenéis por mí. 9. Brumario, 31 de octubre 1801, en Pélagie. 25. Pensamientos extraídos de la novela de Delfine. Los cuidados de la vida doméstica tienen un encanto singular en las mujeres. La más arrebatadora de todas, aquella cuyo comportamiento y hermosura es más ejemplar, no desdeña estas atenciones buenas y simples, que tan grato es volver a encontrar en su interior. ¿Qué no daría yo para reencontrar estas impresiones que vierten de pronto tanto encanto y serenidad en el corazón? ¿Qué puede inspirarnos el poder de la razón? El coraje, la resignación, la paciencia. Sentimientos de duelo, cortejo del infortunio, la más leve esperanza hace más bien que todos vosotros. La vejez rara vez es agradable, porque es la etapa de la vida en la que ya no es posible ocultar ningún defecto. Todos los recursos para causar sensación han desaparecido, solo queda la realidad de los sentimientos y de las virtudes. La mayor parte de los caracteres naufragan antes de llegar al final de la vida, y, a menudo, en los hombres mayores solo se ven almas envilecidas y turbadas, habitando aún como fantasmas amenazadores en cuerpos medio arruinados. Pero cuando una vida noble ha preparado la vejez, lo que ésta evoca ya no es la decadencia, sino los primeros días de la inmortalidad. 26. Basta un mal sueño para decolorar todas las ideas del día siguiente. 27. Le Menegaud, que robó mi episodio de Aline, ya el que yo denuncio en una nota, acaba de ser acusado de estafas infames en el Tribunal Correccional, y condenado a la cárcel así como a la restitución. B. Del Journal des Debats del 4 ventoso año 12. 28. Cirsa, hermoso nombre a utilizar. 29. Carta M. D'Argental, 1763, no siempre es preciso, según Voltaire, que Melpomene camine sobre zancos. Los versos más simples son muy bien recibidos, sobre todo cuando se hallan en un fragmento en el que los hay bastante fuertes. Racine nos lo prueba a cada instante. Una tragedia carecería de toda naturalidad si no hubiera muchas de tales expresiones simples, que no tienen nada de bajo ni de excesivamente familiar. Esta nota me servirá para el prefacio de Jeanne. 30. ¿Cuánto le gustaría a Voltaire al periodista Geoffroy, ya que éste dijo, los periódicos son la peste de la literatura? 31. Sobre mis obras el nuevo plan adoptado, ya sea para el entrelazamiento de los crímenes del amour, como para la confección de los volúmenes bajo el título de La Boccace Française, exige retocar dos novelas cortas, la que llama Les Inconvenients de la Pitié y la titulada La Croûte Fraternelle, sobre cuyos temas ya he trabajado, pero el resultado es demasiado triste para que puedan formar parte de esta recopilación. Por consiguiente, habrá que rehacerlas. Seguidamente, tengo 3 novelas divertidas por hacer, que deberán colocarse, una tras Dorgeville, otra tras la Comtesse de Sancerre y la tercera tras Eugenie de Frambal. Y, finalmente, una erótica para ser incluida en el Boccace junto a la Fleur de Chataignères. En cuanto a la Comtesse de Teleme habrá que rehacerla y suavizarla definitivamente, para no tener que recuperar de la policía la que se halla bajo este título y que es mala. En total, 1. Retocar Les Inconvenients de la Pitié. Erótica sin palabras. 2. Idem La Croûte Fraternelle. 3. Hacer una novela corta divertida para los crímenes del amour sin erotismo. 4. Idem divertida para la misma obra sin erotismo. 5. Idem para los crímenes del amour sin erotismo. 6.
Una nueva para el podcast erótica sin palabras. 7. Rehacer Madame de Teleme en el género del erotismo simple, sin palabras. En total, 4 por hacer y 3 por retocar en mi cartera y haréis el catálogo. Ve aquí los volúmenes que me quedan por pasar imprimir, Les Crimes de l'amour, 2 volúmenes de más, compuestos por las nuevas novelas que agregó. 2 Le Boccace Francis, compuesto de 12 novelas cortas. 2 Mi Théâtre. 2 Le Portefeuille d'un homme de lettres. 2 Conrado ou le Dialogues en Délire. 4 Marcelo ou le Cordelier. 4 total. 16 los cuales, a 30 fr. El volumen con un tiraje de 2000, dan un fondo de 2000 luises o 48.000 fr, y teniendo eso en cuenta puedo pedir perfectamente 20.000 para comprar una casa de campo. Mi catálogo general será pues, Alinette Valcourt. 6 vol. Les Crimes de l'amour. 6 vol. Le Boccace Francis. 2 vol. Le Portefeuille d'un homme de lettres. 3 vol. Conrad. 4 vol. Marcel. 4 vol. Mes Confessions. 2 vol. Mon Théâtre. 2 vol. Refutation de Fenelon. 1 vol. Total. 30 vol. Todo tiene que hacerse en un mismo formato IN12, con un solo grabado en la portada de cada volumen y mi retrato en las Confessions, el retrato de Fenelon delante de su refutación. De tema de Madame de Teleme rehecho Boccace, por retocar, erótica se tratará de los crímenes de Joseph Le Bon, diputado de la Convención en Arras. Madame de Teleme va a implorarle el perdón para su marido. Le Bon se enamora de ella. Una doncella es la mediadora de toda la intriga, esta denuncia la emigración del marido y de su hija. Le Bon, que ve en todo eso 2 pretextos para su pasión, primero arruina a la madre, manda venir a la hija, abusa de ambas, hace guillotinar al marido y a la mujer, y hace de la hija su amante oficial. Podrán incluirse muchos detalles de la anterior, pero no habrá nada de obscenidad, la atrocidad se atribuirá absolutamente a la del personaje, será muy real y no habrá nada que parezca ser fruto de vuestra invención. Además estará escrita pura e ingeniosamente y con el único objeto de hacer detestables 2 crímenes de este tiempo. El La Croix Fraternelle Boccace, por retocar, erótica La Croix Fraternelle destinada a la misma recopilación, aproximadamente con el mismo fondo que la anterior. El amante seguirá siendo el hijo de aquel que encuentra a la joven, pero la modista tras seducirla la prostituye con uno de sus hermanos que estaba enamorado de ella, y es por celos que el otro la hace encerrar en la cárcel de la que ella se escapa. Les Inconvenients de la Pitié Boccace, por retocar, erótica Les Inconvenients de la Pitié, siguen siendo para la misma recopilación. Durante los disturbios ocasionados por la revolución, M. Duclos, padre de 2 hermosos niños, un muchacho de 14 años y una niña de 15, acoge por compasión en su casa a un monje que ha quebrantado los votos debido a las circunstancias. Le hospeda en su casa, confiándole la administración de sus negocios y la educación de sus hijos. El padre Casimir, que toma el nombre de Desmarets, tan pronto como ocupa su puesto roba a su patrón, corrompe a los niños. Nota 4, 2 líneas tachadas, evidentemente por una mano ajena. Nota de LED. Fin de nota. Punto. La joven muere en el parto. Duclos en cuanto se entera quiere castigar severamente a Desmarets, pero que, sin que su patrón lo haya advertido, se ha hecho miembro de un comité revolucionario, hace guillotinar a Duclos y goza de los restos de su fortuna. Geatrapes moito ojos de Meme Boccace, por hacer, erótica lo creo terminado. Si lo está, servirá. Este es más o menos el proyecto. Nota 5, 8 líneas tachadas, seguramente por una mano ajena. Nota de LED. Fin de nota. No estáis habituados a ello. Vamos, vamos. Paz. Dice el libertino, os permito que me engañéis cuando ello ocurra de esta manera. H. Bauglement baut mieux que Lumiere, novela italiana Crimes de l'amour, por hacer, sin erotismo una divertida carente de erotismo, para ir detrás de Dorgeville. Un marido, muy impaciente por conocer el comportamiento de su mujer, propone al confesor de la dicha mujer cederle su puesto. Nota 6, construcción ambigua, debe entenderse el puesto del confesor. Nota de LED. Fin de nota, con el fin de saber por la propia boca de su esposa el modo en que se comporta. El confesor acepta, pero como precisamente era él quien se acostaba con esta mujer, le previene. Ella confiesa que tiene un galán, le nombra. Nota 7,
Construcción también ambigua, el nombre del prior se lo da a su marido. Nota de LED. Fin de nota al prior del convento que estaba realmente enamorado de esta mujer. Para que se consume el crimen proyectado por el confesor, este hace ver que cede, por una noche, su amante al prior. Este acude a la cita, el marido le asesina, el confesor da orden de que lo persigan, el marido huye y el confesor queda en posesión de la mujer. Ilane sacrista y noble jugimente Salomón crimes del amor, por hacer, sin erotismo una idem para ir detrás de la condesa de Sancerre. Carente de erotismo. El dueño de un castillo controlaba rigurosamente las ocupaciones de todos los que habitaban en su casa, así como de que todos los criados y animales tuvieran un empleo escrupuloso. Por la mañana, distribuía el trabajo y se enfadaba mucho cuando alguna cosa no estaba en su sitio. Un día se da cuenta de que Jean, cuyo deber era ir todas las mañanas a buscar agua al río como un asno, no cumplía su tarea. Pregunta dónde está Jean, y le responden que está ayudando a misa en el castillo. Se enfada, grita, va a quejarse a su hijo de que no se hace nada de lo que ordena. El hijo examina la cuestión, luego, tras haber observado inteligentemente que es preciso realizar ambos servicios, padre mío, dice, no hay nada más fácil de solucionar, Jean puede hacer muy bien el servicio del asno a ir a buscar el agua sobre sus hombros. Y el asno ayudará a la misa. J. Crimes del amor por hacer, sin erotismo una idem y de nuevo carente de erotismo, para ir detrás de Eugenia de Frambal. Esta debe ser la más pura y más divertida. Cabéase pues de que se componen los 6 volúmenes de los Crimes del amor, 1.er volumen. L'idée sur le romance. Juliette et Raunay. La fine mouche el título ha sido cambiado. La double épreuve. 2. Volumen. Miss Henriette Stralson. Les reliques. Faxelange. Le Président Mystifie. 3.er volumen. Florville et Courval. Le Cocu de Louis Meme. Rodrigue. La Prude. 4. Volumen. Laurence et Antonio. Monsieur d'Esclaponville. Ernestine. Aveuglement baut mieux que Lumiere. 5. Volumen. Dorgeville. L'Ane sacrista y noble Nouveau Salomon. La Comtesse de Sancerre. Una por hacer. 6. Volumen. Eugène de Frambal. Le Marie Pretre. La Chatelaine de Longeville. Le Boccace Francis, en 2 volúmenes, 1.er volumen. Madame de Theleme largo. Mediano. La Triba de Convertier mediano. Le Curé de Prato mediano. La Fleur de Chataignier corto. 49 ya Place Bourdeaux corto. 2. Volumen. La Croix Fraternelle largo. Les Inconvenients de la Pitié mediano. Le Marie Corrige mediano. Soy Zaitain Siku 49 X corto. L'Institut Philosophe corto. Atrapes muito jugo de meme corto. 32 Comida muy irritante sopa de caldo de 24 gurriatos, con arroz y azafrán, pastel hecho de albóndigas con carne de palomo picada, y una guarnición de alcachofas, crema de vainilla, trufas a la provenzal, una pava guarnecida con trufas, huevos con salsa, picadillo de perdiz relleno de trufas y vino cocido, vino blanco, compota al ámbar. 33 Fantasmas, 1802 Nota 8, hacia fines de abril de 1802, un Te Deum solemne celebraba en Notre Dame la promulgación del Concordato. Fue hacia esa época, según toda posibilidad, que la pasión antirreligiosa del marqués, exacerbada por el renacimiento de la fe, le inspire el deseo de reunir en una obra metódica la suma de los argumentos que su ateísmo le había dictado desde el diálogo entre un sacerdote y un moribundo hasta la historia de Juliette. De dicha obra, refutación de Fenelon mencionada en el Catálogo General de 1803-1804 no conoceríamos hoy más que el título, si los cuadernos personales del marqués no nos hubieran proporcionado el fragmento titulado Fantomes, el cual juzgándolo por la frase siguiente parecería el preámbulo de tal obra. Execrable aborto, exclama Sade al dirigirse a Dios, debería abandonarte aquí a ti mismo, librarte al desprecio que tú solo inspiras, y dejar de combatirte otra vez en los ensueños de Fenelon. Pero he prometido cumplir mi tarea, mantendré mi palabra, etc. Es de destacar que este trozo, de una admirable energía, ofrece notable semejanza con algunos pasajes de un episodio de los Cantos de Maldoror, donde el conde de Lautréamont interpela al Creador. Nota de Mario Pellegrini. Nota véase, Sade. Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Compilación,
Versión y notas de Mario Pellegrini. Barcelona, Argonauta, 1980. Páginas 51, 56 y 84. Fin de notas. Erquimérico Ivano, cuyo solo nombre ha hecho correr más sangre sobre la superficie del globo como ninguna guerra política lo haya hecho jamás, retorna a la nada, de donde la loca esperanza de los hombres y su ridículo temor osaron, por desgracia, hacer salir. Apareciste solo para suplicio del género humano. ¿Cuántos crímenes hubiera ahorrado la tierra, si se hubiese degollado al primer imbécil que se le ocurrió hablar de ti? Muéstrate, si es que existes. Sobre todo, no soportes que una débil criatura se atreva a insultarte, a desafiarte, a burlarse de ti, como yo lo hago, que ose negar tus maravillas y reírse de tu existencia, vil fabricante de pretendidos milagros. Haz solamente uno, para probarnos que existes. Muéstrate, no en una zarza ardiente, como se dice, te apareciste al bueno de Moisés, no sobre una montaña, como te mostraste al vil leproso que se decía tu hijo, sino junto al astro del que te sirves para alumbrar a los hombres, que a sus ojos, tu mano parezca guiarlo. Este acto universal, decisivo, no te debe costar más que todos los prestigios ocultos que, según dicen, realizas todos los días. Tu gloria depende de él, atrévete a hacerlo o deja entonces de extrañarte de que todos los buenos espíritus nieguen tu poder y se sustraigan a tus pretendidos impulsos, a las fábulas, en una palabra, que cuentan de ti aquellos que se ceban como cerdos predicándonos tu fastidiosa existencia, que semejantes a esos sacerdotes del paganismo alimentados con las víctimas inmolados en los altares, exaltan a su ídolo solo para multiplicar los holocaustos. Sacerdotes del falso Dios que cantó Fenelón, erais felices, en ese tiempo, incitando desde la sombra a los ciudadanos a la rebelión. A pesar del horror que la Iglesia afirma tener por la sangre, guiabais a los frenéticos que derramaban la de vuestros compatriotas, trepando a los árboles para dirigir vuestros golpes con menor peligro. Tal era por entonces vuestra única manera de predicar la doctrina de Cristo, Dios de paz, pero desde que os cubren de oro por servirlo, contentos de no tener que arriesgar más vuestros días por su causa, es mediante bajezas y sofismas que defendéis su quimera. Ah, si ella pudiera desvanecerse junto con vosotros para siempre, y que jamás volvieran a ser pronunciadas las palabras Dios y religión. Entonces los hombres pacíficos, sin más preocupación en adelante que su felicidad, comprenderán que la moral que la funda no necesita de fábulas para afirmarla, y que se deshonra y marchita las virtudes sacrificándolas sobre los altares de un yo ridículo y vano, que pulveriza el más ligero examen de la razón. Desvanécete entonces, repugnante quimera. Retorna a las tinieblas donde naciste, no vuelvas a ensuciar la memoria de los hombres, que tu execrable nombre no sea pronunciado más que en la blasfemia, y que sea librado al último suplicio el pérfido impostor que quisiera, en el porvenir, reimplantarte sobre la tierra. Sobre todo, no hagas más estremecer de felicidad ni gritar de alegría a los obispos cebados con 100.000 libras de renta, este milagro no igual al que te propongo, y si debes mostrarnos uno, que al menos sea digno de tu gloria. ¿Por qué ocultarte a los que te desean? ¿Temes su espanto o su venganza? Ah, monstruo, cuánto la mereces. ¿Valía la pena que los crearas para luego hundirlos, como tú haces, en un abismo de desdicha? ¿Es acaso con atrocidades que debes evidenciar tu poder? Y tu mano que los aplasta, no debe, en consecuencia, ser maldecida por ellos, execrable fantasma. Haces bien en esconderte, las imprecaciones lloverían sobre ti, si alguna vez tu espantoso rostro se mostrara a los hombres. Los desgraciados, sublevados por la obra, harían polvo al obrero. Débiles y absurdos mortales enceguecidos por el error y el fanatismo, abandonad las peligrosas ilusiones en las que os sumerge la superstición tonsurada, reflexionad en el poderoso interés que ella tiene al ofreceros un Dios, en el valimiento que semejantes mentiras le otorgan sobre vuestros bienes y vuestros espíritus, y entonces veréis que semejantes bribones no pueden anunciar sino una quimera, e inversamente, que un fantasma tan degradante solo puede estar precedido por bandidos. Si vuestro corazón necesita de un culto, que se lo ofrezca a los objetos palpables de sus pasiones, una cosa real os compensará al menos, de ese homenaje natural. Pero ¿qué podéis experimentar después de 2 o 3 horas de mística deificada? Una fría nada, un vacío abominable que, no habiendo suministrado nada a vuestros sentidos, los deja necesariamente en el mismo estado que si hubierais adorado sueños y sombras.
En efecto, como nuestros sentidos materiales pueden atarse a otra cosa que a la misma esencia de la cual están formados. Y vuestros adoradores de Dios, con su frívola espiritualidad que nada realiza, ¿no se asemejan todos acaso a Don Quijote tomando molinos por gigantes? Execrable aborto, debería abandonarte aquí a ti mismo, librarte al desprecio que tú solo inspiras, y dejar de combatirte otra vez en los ensueños de Fenelón. Pero he prometido cumplir mi tarea, mantendré mi palabra, feliz si mis esfuerzos llegan a desarraigarte del corazón de tus imbéciles sectarios y pueden, poniendo un poco de razón en lugar de tus mentiras, terminar de destruir tus altares, para volver a sumergirlos para siempre en los abismos de la nada.